Los thrillers psicológicos tienen algo especial, no necesitan grandes efectos para inquietarnos. Basta con una mirada, una sospecha o un silencio incómodo para que la tensión se dispare. Son historias que juegan con la mente del espectador y lo obligan a cuestionar lo que ve. En este video vamos a repasar 10 películas que lograron hacerlo de manera magistral. Historias que, más allá del suspenso, dejaron una huella duradera por cómo retratan la fragilidad de la mente humana y el poder de la manipulación. Comenzamos con una película que, aunque es animada, no tiene nada que envidiar a los grandes thrillers psicológicos de acción real. Perfect Blue, dirigida por Satoshi Kon, es un viaje inquietante a través de la mente de Mima, una cantante de pop que decide abandonar la música para convertirse en actriz. Lo que en principio parece un cambio de carrera normal, pronto se convierte en una pesadilla, acoso, obsesión y la pérdida de su propia identidad. Lo más perturbador de la cinta es cómo difumina la frontera entre la realidad y la fantasía. El espectador nunca sabe del todo qué está ocurriendo de verdad y qué es producto de la mente de Mima. Esa ambigüedad, sumada a la atmósfera opresiva, crea una sensación de paranoia que crece con cada escena. Perfect Blue no solo influyó en el cine de animación, sino también en el cine de autor occidental. Directores como Darren Aronofsky han reconocido su impacto, es imposible no ver las conexiones con Cisne Negro. Por eso, este filme japonés se ha ganado un lugar en la historia como uno de los thrillers psicológicos más intensos y originales de todos los tiempos. En el 9º lugar se encuentra Oldboy, dirigida por Park Chan-wook, una de las películas surcoreanas más impactantes de las últimas décadas. La historia comienza con Dae, un hombre común que es secuestrado y encerrado en una habitación durante 15 años sin explicación alguna. Un día, sin previo aviso, es liberado. A partir de ahí, la película se convierte en una espiral de venganza, misterio y revelaciones que desafían al espectador en todos los niveles. Lo que hace de Oldboy un thriller psicológico inolvidable no es solo su premisa, sino la manera en que explora la obsesión, la culpa y el trauma. El espectador avanza junto con el protagonista, descubriendo las piezas del rompecabezas mientras la tensión crece hasta llegar a un giro final que es tan perturbador como brillante. Visualmente, la película también es un espectáculo. Sus secuencias de acción, en especial la famosa pelea del pasillo filmada en un solo plano, son ya legendarias. Pero más allá de lo técnico, lo que realmente la convierte en un clásico del género es su capacidad para incomodar y dejar preguntas abiertas sobre la venganza y sus consecuencias. Con Oldboy, Park Chan-wook demostró que el thriller psicológico podía ir más allá del entretenimiento, podía ser una experiencia visceral y emocionalmente devastadora. En el 8º lugar está una de las películas más provocadoras de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Basada en la novela de Anthony Burgess, la historia nos sumerge en un futuro distópico donde seguimos a Alex Delarge, un joven carismático y violento que lidera a su pandilla en actos brutales. Su vida da un giro cuando es arrestado y sometido a un controvertido método de rehabilitación que busca eliminar cualquier impulso violento de su mente. Lo fascinante de la película es cómo plantea preguntas incómodas sobre la libertad, la moral y el control social. ¿Es preferible un ser humano capaz de elegir el mal o un autómata incapaz de elegir nada? Kubrick no da respuestas fáciles, nos coloca frente al dilema y nos obliga a reflexionar. Visualmente, La Naranja Mecánica es inolvidable. La estética estilizada, el uso de la música clásica, especialmente Beethoven, y las interpretaciones exageradas crean un contraste perturbador entre la violencia y lo bello. Malcolm McDowell, en el papel de Alex, entrega una actuación que se ha convertido en ícono del cine. Más de 50 años después de su estreno, sigue siendo una obra que incomoda, que divide opiniones y que se mantiene como una de las exploraciones más intensas de la psicología humana y el control de la conducta. Un thriller que no solo entretiene, sino que golpea directamente en el terreno de la ética y la mente. En el 7º lugar está Memento, la película que puso a Christopher Nolan en el mapa. Protagonizada por Guy Pearce, cuenta la historia de Leonard Shelby, un hombre que sufre de amnesia anterógrada, es incapaz de generar nuevos recuerdos. Para encontrar al responsable del asesinato de su esposa, Leonard se apoya en fotografías instantáneas, notas y tatuajes que se va haciendo en el cuerpo para no olvidar las pistas que va reuniendo.
Lo verdaderamente brillante de Memento es su estructura narrativa. La historia se cuenta al revés, cada escena nos lleva un paso atrás en el tiempo, poniéndonos en la misma situación de confusión que el protagonista. Como espectadores, no sabemos más que él, y esa desorientación es la clave de la experiencia. Más allá del truco narrativo, la película explora temas profundos, la fragilidad de la memoria, la construcción de la identidad y el autoengaño como mecanismo de supervivencia. Leonard no es solo un detective de su propio pasado, también es un hombre atrapado en un ciclo de dolor y venganza del que nunca puede escapar. Memento no solo redefinió lo que podía ser un thriller psicológico, sino que también abrió el camino para una carrera cinematográfica marcada por narrativas complejas y obsesión por el tiempo. Una obra que demuestra cómo la forma de contar una historia puede ser tan poderosa como la historia en sí. En el sexto lugar se encuentra El Resplandor, la adaptación de Stanley Kubrick de la novela de Stephen King. La historia sigue a Jack Torrance, un aspirante a escritor que acepta el trabajo de cuidador de invierno en el aislado Hotel Overlook. Se traslada allí junto a su esposa y su hijo, con la intención de escribir y empezar de nuevo. Pero el encierro, la soledad y las fuerzas extrañas que habitan el lugar empiezan a desmoronar su cordura. Más que un simple relato de terror, El Resplandor es un estudio de la locura. La película se mueve en un terreno ambiguo. Nunca queda del todo claro si lo que ocurre es producto de lo sobrenatural o de la mente perturbada de Jack. Esa ambigüedad es lo que la convierte en un thriller psicológico tan poderoso. La puesta en escena de Kubrick es clave. Los pasillos interminables del hotel, la música inquietante y la cámara que sigue de cerca a los personajes crean una atmósfera sofocante. A esto se suma la actuación desbordante de Jack Nicholson, que convirtió a Jack Torrance en uno de los personajes más icónicos y aterradores de la historia del cine. El Resplandor es una obra maestra porque consigue lo más difícil, que el miedo no venga solo de lo que vemos, sino de la tensión creciente en la mente de los personajes. Una exploración de la fragilidad mental y la violencia latente que, décadas después, sigue siendo insuperable. En la mitad de la lista se encuentra Seven, dirigida por David Fincher, un thriller oscuro que marcó un antes y un después en el género. La película sigue a dos detectives, Somerset, Morgan Freeman, y Mills, Brad Pitt, mientras investigan una serie de asesinatos macabros, cada uno inspirado en uno de los 7 pecados capitales. Desde el inicio, la atmósfera es opresiva, la ciudad lluviosa, gris y sin esperanza se convierte en un personaje más de la historia. Lo que distingue a Seven no es solo la brutalidad de los crímenes, sino la forma en que la película indaga en la mente del asesino, al mismo tiempo, en la de los propios investigadores. Somerset representa la resignación de quien ha visto demasiado, mientras que Mills encarna la impulsividad de alguien que aún cree en la justicia. Esa dinámica entre ambos sostiene la tensión hasta el clímax final. El desenlace, con la célebre escena de la caja, es uno de los más impactantes y recordados del cine moderno. No solo sorprende, sino que plantea preguntas incómodas sobre la justicia, la venganza y la capacidad humana para enfrentarse al mal. Con su atmósfera asfixiante, su guión implacable y la dirección meticulosa de Fincher, Seven se consolidó como un referente absoluto del thriller psicológico y un ejemplo de cómo el cine puede dejar una cicatriz emocional que perdura mucho después de terminar la película. En el cuarto lugar está Vértigo, la obra maestra de Alfred Hitchcock que, con el tiempo, se ha convertido en una de las películas más influyentes de la historia del cine. La trama sigue a Scotty Ferguson, un detective retirado que sufre de acrofobia, contratado para vigilar a una misteriosa mujer llamada Madeleine. Lo que empieza como un simple trabajo de seguimiento se transforma en una obsesión enfermiza que arrastra a Scotty a un laberinto de ilusión, deseo y culpa. Lo fascinante de Vértigo es cómo Hitchcock logra combinar el suspenso con una exploración profunda de la psicología de sus personajes. La fijación de Scotty por reconstruir a la mujer ideal no solo refleja su propia fragilidad emocional, sino que también plantea preguntas sobre la identidad, el control y la incapacidad de dejar ir. Visualmente, la película fue innovadora, la famosa toma vértigo, ese efecto de zoom combinado con traveling, se convirtió en un recurso clásico del cine. Además, la paleta de colores, la música inquietante de Bernard Herrmann y el ritmo hipnótico refuerzan la sensación de estar atrapados en una espiral sin salida. Vértigo es mucho más que un thriller,
Es un retrato sobre la obsesión y la imposibilidad de alcanzar lo inalcanzable. Una obra adelantada a su tiempo que sigue siendo analizada y reinterpretada más de 60 años después de su estreno. En el tercer lugar se ubica El Club de la Pelea, dirigida por David Fincher y basada en la novela de Chuck Palahniuk. La historia sigue a un narrador anónimo, interpretado por Edward Norton, atrapado en la rutina y la insatisfacción de la vida moderna. Su encuentro con Tyler Durden, Brad Pitt, un carismático y rebelde vendedor de jabón, lo lleva a crear un club secreto donde hombres comunes encuentran un escape extremo a sus frustraciones. Lo que convierte El Club de la Pelea en un thriller psicológico de primer nivel no es solo la violencia física, sino la violencia mental que ejercen los personajes sobre sí mismos y entre ellos. La película juega con nuestra percepción de la realidad, especialmente a medida que se desvelan los secretos del narrador, cuestionando la identidad, la alienación y la fragilidad de la mente humana. Visualmente, Fincher imprime un estilo oscuro y sucio, reforzado por la edición frenética y los planos que reflejan la confusión mental del protagonista. Pero más allá de la estética, la película funciona porque nos obliga a confrontar ideas incómodas sobre el control, la libertad y el caos inherente a la naturaleza humana. El Club de la Pelea no es solo un relato de autodestrucción y rebelión, es un espejo perturbador de la psique moderna, una película que permanece en la mente del espectador mucho después de que termina, cuestionando quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser bajo presión. En el segundo lugar se encuentra El Silencio de los Inocentes, dirigida por Jonathan Demme y basada en la novela de Thomas Harris. La película sigue a la joven agente del FBI, Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, mientras intenta capturar a un asesino en serie conocido como Buffalo Bill. Para hacerlo, busca la ayuda del carismático y perturbador Dr. Hannibal Lecter, un ex psiquiatra y asesino caníbal, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins. Lo que hace que esta película sea un thriller psicológico tan intenso no es solo la tensión de la investigación, sino la compleja dinámica entre Clarice y Lecter. Cada encuentro es un juego de manipulación, poder y lectura de la mente, donde los papeles de víctima y depredador se entrelazan de manera inquietante. La película te mantiene en un estado constante de ansiedad y fascinación, porque nunca sabes qué es lo que Lecter realmente está pensando ni hasta dónde llegará. Además, El Silencio de los Inocentes combina el terror con la inteligencia narrativa. Los detalles más pequeños, una mirada, un comentario, un gesto, se vuelven cargados de significado y aumentan la tensión sin recurrir a lo explícito. La atmósfera opresiva, la música inquietante y las actuaciones impecables crean un thriller que atrapa y no suelta hasta su impactante desenlace. Esta película no solo redefinió el género de los thrillers psicológicos en los años 90, sino que también dejó un legado perdurable en cómo se construye la tensión y se exploran las mentes criminales en el cine. Antes de finalizar con el puesto número 1, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. El primer puesto lo ocupa Psicosis, la obra maestra de Alfred Hitchcock que ha definido, más que cualquier otra, lo que entendemos por thriller psicológico. La película sigue a Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, quien tras robar una gran suma de dinero busca refugio en un solitario motel regentado por Norman Bates, un hombre aparentemente amable y reservado. Lo que comienza como un simple crimen se convierte en una exploración profunda de la mente humana, la culpa y la obsesión. Lo que hace que Psicosis sea tan potente es la manera en que Hitchcock manipula nuestra percepción. Desde la famosa escena de la ducha hasta la revelación final sobre la verdadera naturaleza de Norman, cada momento está calculado para desestabilizar al espectador y jugar con nuestras expectativas. Hitchcock no solo construye suspenso, sino que nos hace partícipes del terror psicológico, haciéndonos cuestionar quién es víctima, quién es culpable y hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se fractura. Además, la película introdujo técnicas revolucionarias para su época, la edición rápida, la banda sonora inquietante de Bernard Herrmann y la cámara que sigue a los personajes de formas inesperadas, todo contribuye a una sensación de tensión constante. Pero más allá de la técnica, Psicosis es un estudio de personajes. Norman Bates se convierte en uno de los villanos más complejos y fascinantes del cine, un hombre atrapado entre la identidad y la obsesión, cuya psicología sigue inquietando décadas después de su estreno.
Elegir Psicosis como número 1 no es solo un homenaje a su influencia histórica, sino un reconocimiento a cómo redefinió el género, demostró que el terror más profundo no proviene de lo sobrenatural, sino de la mente humana, y que un thriller psicológico puede dejar una marca imborrable en quien lo ve.